En este video se va a hablar acerca de los métodos de factorización, la primera parte de los métodos de factorización que se va a ver en el curso. Y en este caso en particular, vamos a hablar del factor común. La factorización de polinomios por el método de factor común está basada en la aplicación de la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. Esta propiedad se expresa como: dados tres valores o tres términos A, B y C que pertenecen al conjunto de los números reales, entonces tenemos que si A multiplicado por el binomio B más C es igual a A por B más A por C, y esto dado que por distributividad este término multiplicaría a ambos términos, entonces yo puedo pasar a que esta expresión de forma factorizada es esta que tenemos aquí, dado que ambos términos tendrían en común el A, por lo que se sacaría A, que en este caso es a lo que se le conoce como el factor común, y cada uno de estos términos se dividiría entre este factor común, quedándome que A por B dividido entre A, los A se simplifican y solamente me quedaría la B, por lo que dentro del paréntesis queda solo la B, más A por C, que dividido entre A, se simplifican las A y me queda únicamente el término C. Entonces, como ejemplos, vamos a factorizar al máximo cada una de las expresiones que se nos presentan. Y en el primero de los casos tenemos la expresión 6xa menos 12xy. Aquí es evidente que ambos son divisibles entre 6, ya que tenemos que encontrar para el coeficiente numérico el máximo común divisor. Y con respecto al factor literal, se elige que ambos términos tengan las mismas letras o la misma letra respectiva, y de esa la que tenga el menor exponente. Pero en este caso particular, en ambos casos tenemos x elevado a la 1, por lo que quedaría que es x. Quedándonos entonces que 6 es parte del factor común y x también. A no puede ser porque este término no tiene A, y y tampoco puede ser porque el primer término de la expresión tampoco tiene y. Ahora cada uno de estos términos lo vamos a dividir entre el factor común, quedando entonces que 6xa entre 6x me queda solamente A. Esto debido a que 6 dividido entre 6 me queda 1, que sabemos que siempre va a estar aquí. X dividido entre x se simplifica y A no tiene algo que lo divida, por lo tanto pasa dentro del paréntesis. Menos dividido entre más, que este 6x es positivo, y menos entre más, repito, me queda menos. Ahora volvemos a hacer el mismo procedimiento. 12 dividido entre 6 me queda 2. Y xy dividido entre x, solo x se simplifica y me queda y. Y ya esta sería nuestra expresión factorizada al máximo, donde siempre es importante recordar que fue dividido o que fue factorizado por factor común, dado que este 6x cumple ese papel. Es el término que tienen en común estos dos términos de toda esta expresión general. En el caso del ejemplo 2, tenemos la expresión x al cuadrado y elevado a la 3 z más x al cubo y al cuadrado z al cuadrado, de donde nos podemos dar cuenta que
Ambos tienen x, pero nos quedamos con el x que tiene el menor exponente. Ambos tienen y, pero nos quedamos con el y que tiene el menor exponente para el factor común. Y ambos tienen z, pero nos quedamos con el z que tiene el menor exponente. De tal manera que nuestro factor común correspondería a x al cuadrado y al cuadrado z. Entonces, nosotros sabemos que el otro factor se genera al dividir cada uno de estos términos entre el factor común, obteniendo entonces que x al cuadrado entre x al cuadrado se simplifica. Y elevado a la 3 entre y elevado a la 2 me queda y. Esto es la propiedad de potencias de conservo base y resto exponentes. Y z entre z se simplifica. Más x elevado a la 3 entre x elevado a la 2, conservo base, resto exponentes y me queda x. Y elevado a la 2 entre y elevado a la 2 se simplifica. Y z a la 2 entre z me queda z a la 1. Y esta sería nuestra expresión factorizada por factor común. Si se volviera a hacer el procedimiento de distributividad, donde se multiplica el factor común por cada uno de los términos de este binomio, entonces volveríamos a llegar a la expresión que teníamos originalmente. En el caso del ejemplo 3 podría ser un poco más confuso e inclusive podríamos querer multiplicar esto. Pero no vamos a querer multiplicar porque estamos factorizando, no se está desarrollando. Si se está factorizando, entonces nos podríamos dar cuenta que en este binomio que está aquí no podemos factorizar nada. Ya la expresión está en su mínima expresión, valga la redundancia. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que en este primer paréntesis ambos términos sí tienen algo en común y es que son divisibles entre 3. Entonces vamos a sacar ahí a factor común el 3. De tal manera que me queda que 3a entre 3 me queda a más 15 entre 3 me queda 5. Y lo demás lo copiamos igual porque ahí no había nada que hacer. Ahora nos podemos dar cuenta que este término y este término que están aquí tienen algo en común. ¿Y qué es lo que tienen en común? Lo que está entre paréntesis. Entonces, como tienen en común lo que está entre paréntesis, vamos a sacar a factor común el a más 5, obteniendo entonces que, ya de forma más ordenadita, nos quedaría como factor común de ambos términos el a más 5. Entonces, toda esta expresión o todo este término en realidad entre a más 5, los a más 5 se simplifica y me queda solamente el 3 menos, y todo este término que tenemos aquí entre a más 5, los a más 5 se simplifican y me queda la b. Y nos damos cuenta que este está en su mínima expresión y ese también. Entonces ya no hay nada más que hacer. Retomando, recordamos que el 3 es el factor común de este binomio. Y cuando sacamos este factor común, nos damos cuenta que el a más 5 es el otro factor común que estos dos términos tienen. Es muy importante recordar que en matemática los términos los determinan las sumas y las restas, por lo que en este caso tenemos uno y dos términos que tienen en común la expresión que está dentro del paréntesis. Y a la hora de sacar factor común, entonces nos queda el otro factor que es 3 menos b. Ahora les van a quedar dos ejercicios sugeridos para que factoricen al máximo mediante el método de factor común.
Es importante que recuerden que estos dos ejercicios deben ser agregados a los ejercicios sugeridos de la semana que deben entregar por medio del campus virtual. Quedo atenta a los comentarios y consultas.